Érase una vez, en un tranquilo pueblo llamado Humans, vivía un hombre llamado Pastor Ayula. Él no era un pastor cualquiera. Había estado predicando durante más de 25 años y era conocido en toda la ciudad por una cosa. No bromeaba con la oración. La gente decía que el pastor Ayula tenía el tipo de ojos que podían ver más allá de lo que otros podían ver. Él no era ruidoso, no gritaba durante los sermones, pero cuando te miraba, sentías como si ya conociera tus secretos. En esta soleada mañana de sábado, el pastor Ayula se encontraba en su oficina mirando a través de la ventana de vidrio que se abría hacia el salón principal de la iglesia. Las sillas estaban todas arregladas, las flores adornaban el pasillo. El coro calentaba sus voces suavemente en la esquina. La multitud ya había comenzado a reunirse afuera de la puerta. Esta no era una boda común y corriente. Hoy era la boda de Checker Obi, el único hijo del jefe y la señora Obobi, y la novia Addis, una mujer que parecía salida de una revista de moda. Toda la ciudad esperaba este día. Mientras el coro tarareaba suavemente, el pastor Ayula se ajustó su túnica blanca, tomó la Biblia de su escritorio y caminó lentamente hacia el altar. Pero justo antes de entrar, se giró y miró nuevamente a través del cristal. Algo en su pecho se sentía pesado, como una pequeña piedra presionando hacia abajo. Hizo una pausa. El hermano MBA, el jefe de seguridad de la iglesia, pasó junto a él y se dio cuenta. «Papá, ¿estás bien?», preguntó. «Sí, sí», dijo rápidamente el pastor Ayula. «Estoy bien, solo pienso». Él no estaba mintiendo, estaba pensando en la novia. El pastor Ayula había conocido a Addis antes de la boda. La primera vez fue durante su asesoramiento prematrimonial. Ella había sido educada, gentil y de hablar muy suave. Pero algo en su presencia dejó un extraño silencio en la habitación, incluso después de que ella se fue. Checker había sido el que más había hablado, emocionado, orgulloso y claramente enamorado. Addis simplemente sonrió y asintió. La segunda vez fue el ensayo de la boda. Una vez más, ella lucía perfecta, pero cuando sostuvo la mano de Checker durante la práctica de los votos, el pastor notó que su agarre era demasiado fuerte. No nervioso, sino frío, como si alguien se aferrara, no para amar, sino para controlar. Aún así no había dicho nada. No todo requiere palabras. Pero hoy, mientras veía llegar el coche de la novia y la gente comenzaba a aplaudir afuera, ese pequeño peso en su pecho se hizo más pesado. Dentro de la iglesia, el coro comenzó a cantar más fuerte. Los flashes de las cámaras. Los organistas comenzaron a tocar la marcha nupcial. Los invitados se giraron hacia la parte trasera de la iglesia, con los ojos abiertos y llenos de admiración. Entonces las puertas se abrieron y allí estaba ella, Addis. Llevaba un vestido blanco que se ajustaba a su piel como si hubiera sido cosido a ella. Su cabello estaba recogido en alto y decorado con horquillas plateadas que brillaban bajo las luces. Su maquillaje era perfecto, ni demasiado ni muy poco. Sus labios eran rojos, sus ojos afilados y su sonrisa estaba fija como el cristal, hermoso pero irrompible. Cuando dio el primer paso hacia la iglesia, el corazón del pastor Ayula dio un vuelco. No porque lucía bella, sino porque el aire cambió. La temperatura bajó un poco. Las voces del coro temblaron por un momento. Y de repente, la sensación pesada en su pecho empujó con más fuerza. Él respiró profundamente. Checker permaneció de pie ante el altar radiante. No podía apartar los ojos de Addis. Sus amigos estaban a su lado sonriendo como niños. Las damas de honor siguieron a Addis sosteniendo lentamente su largo velo. La gente sacó sus teléfonos, algunos ya estaban llorando. Pero el pastor Ayula no estaba mirando a los invitados. No estaba mirando a Checker. Estaba mirando la boca de Addis. Ella ya no sonreía. Sus labios se movían lentamente y en silencio. Ella no estaba cantando. Ella no estaba orando. Sus labios susurraban algo, algo que él no pudo oír. Jesús, el pastor Ayula susurró en voz baja. Parpadeó y miró de nuevo. Sus labios aún se movían, pero su rostro estaba vacío, sin emoción, sin alegría. Y entonces, solo por un segundo,
Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de él. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos no parpadearon. Ellos simplemente se quedaron mirando. Y en esa fracción de segundo escuchó algo. Un susurro, claro, tranquilo, pesado. Si bendecís esta unión, habrá sangre en vuestras manos. Él dio un paso atrás ligeramente. Su mano agarró la Biblia con más fuerza. ¿Fue su imaginación? ¿Fue miedo? ¿Fue el Espíritu Santo? No lo sabía, pero no podía ignorarlo. La novia siguió caminando lentamente, ahora a solo unos pasos del altar. El susurro en su corazón no desapareció. Presionó más profundo y más fuerte. El aire se sentía denso. Se inclinó ligeramente hacia su hermano MBA y susurró: «Por favor, llama a Mama Checker desde la primera fila». En silencio, el hermano MBA asintió y se fue rápidamente. El pastor Ayula sonrió, ocultando su preocupación, y dio un paso adelante mientras Adis estaba en el altar. Ella se paró al lado de Checker, ambos ahora mirándolo. La música se detuvo. La iglesia quedó en silencio. Abrió su Biblia, pero sus ojos no miraron hacia abajo. Se quedaron en Ad. «¿Empezamos?», dijo él. «Sí, señor», respondió Char radiante. «Sí, pastor», dijo Ad con una pequeña sonrisa. Su voz era dulce. Su rostro estaba tranquilo. Pero el pastor Aula ahora lo vio claramente. Sus manos temblaban muy levemente, casi invisibles, pero estaban temblando. Abrió la boca para iniciar la oración de bienvenida, pero no salió nada. En lugar de eso, cerró la Biblia. «Lo siento», dijo. «Necesito hablar con los novios a solas». Solo por un momento. La iglesia se llenó de jadeos. Checker parecía confundido. «Señor», dije. «Un momento», repitió el pastor Aula. Su voz era tranquila pero firme. Los susurros llenaron los bancos. La gente murmuraba. Los ojos de Ad se abrieron ligeramente. «Pastor, ¿pasa algo?», preguntó ella. Él sonrió. Solo unas breves palabras en privado. En ese momento, ella asintió. «Sí, ahora mismo». Cha miró a Ad, luego a la multitud y después nuevamente al pastor. «Está bien», dijo el pastor Aula. «Por favor, confía en mí». Después de una larga pausa, Checker asintió. Bueno, Daisy dudó y finalmente asintió también mientras bajaban del altar y caminaban hacia la pequeña habitación detrás del púlpito. Toda la iglesia estaba llena de confusión. Algunas personas se pusieron de pie para mirar. Otros sacaron sus teléfonos. Los acomodadores rápidamente intentaron calmarlos. En la pequeña sala de asesoramiento, el pastor Aula cerró la puerta detrás de ellos. Él no se sentó, no abrió la Biblia. Simplemente se quedó allí parado y los enfrentó. «Hijos míos», comenzó. «Antes de continuar con esta boda, quiero hacerles una pregunta muy importante. Por favor, respóndanme con la verdad». Checker asintió. «Por supuesto, pastor». El rostro de Ad volvió a estar tranquilo. «Adelante, señor». El pastor Aula se volvió hacia ella. «Hija mía, ¿hay algo que sientes que deberías confesar? ¿Hay algo que necesites decir antes de que me reúna con vosotros?» Ad parpadeó. «No lo entiendo, señor». «Creo que sí», dijo ella, apartando la mirada y luego volviéndolo a mirar. «Señor, con el debido respeto, hoy es el día de nuestra boda. No estoy ocultando nada». Él se acercó más. «¿Por qué te tiemblan las manos?» Adi se dejó caer lentamente las manos a los costados. «Estoy nerviosa», dijo ella. El pastor Aula asintió lentamente. «Está bien», dijo suavemente. Luego tomó su Biblia y se la ofreció. «Por favor, coloca tu mano derecha sobre la Biblia». Ella dudó solo por un segundo. Luego puso su mano sobre ella. Él colocó su mano sobre la de ella y comenzó a orar muy suavemente. «Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguna oscuridad en este corazón, que sea expuesta. Si hay algún mal en este plan, que se disperse. Si hay algún secreto escondido en su espíritu, déjalo salir a la luz. Amén». Adi se apartó la mano rápidamente y dio un paso atrás. «No creo que esto sea necesario», dijo ella con la voz un poco temblorosa. Checker frunció el ceño. «Ad, ¿estás bien?» «Estoy bien», dijo ella, evitando su mirada.
Simplemente no me gusta este tipo de drama. No estoy ocultando nada. El pastor Aula se volvió hacia Checker. Hijo, ¿sabes realmente con quién te vas a casar? ¿Qué clase de pregunta es esa? Respondió Checker, sorprendido. Sí, he pasado meses conociéndola. ¿Has conocido a su familia? Sus padres llegaron tarde. Checker dijo que se queda con una tía. ¿Has entrado alguna vez en esa casa? Una o dos veces, dijo Checker. ¿Por qué? El pastor Aula no respondió. Solo suspiró y dijo en voz baja. Por favor, siéntate. Vosotros dos, hay más cosas que necesito preguntar y no tenemos mucho tiempo. La pequeña habitación detrás del altar ahora estaba en silencio. Demasiado silencioso. El tipo de silencio que te hacía sentir que algo estaba por suceder. El pastor Aula estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos no dejaban lugar a dudas, ni siquiera por un segundo. Él podía sentirlo. Algo oscuro, algo oculto. Y estaba parada justo frente a él, vistiendo un vestido de novia blanco. Adis se sentó lentamente, pero sus dedos seguían golpeando el costado de la silla. Toca, toca, toca. Checker se sentó a su lado y le tomó la mano, intentando calmarla. Relájate, cariño, susurró. Es solo una charla corta. Los pastores probablemente solo se preocupaban por algo pequeño. Adis forzó una sonrisa y asintió. Estoy bien, respondió ella suavemente. Pero la verdad era que no estaba bien. Sentía una opresión en el pecho. Su corazón latía demasiado rápido. El pastor Aula no se sentó. Colocó suavemente la Biblia sobre la mesa y respiró lentamente. Checker, dijo con calma, dime algo. Cuando conociste a Ad, ¿qué fue lo primero que te atrajo de ella? Checker se rió un poco. Ah, pastor, todo en ella era especial. La vi en un evento benéfico. Estaba ayudando a una anciana a cargar agua y yo me quedé allí observándola. Algo en ella me hizo querer conocerla. Parecía humilde. ¿Hablaron ese mismo día? Sí, señor, asintió Ad. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus antecedentes. Perdió a sus padres de joven. Desde entonces vive con su tía. Dijo que siempre ha querido servir a los demás, especialmente a los pobres. Por eso asiste a programas benéficos. Ya veo, dijo el pastor en voz baja. Y luego se volvió hacia Adice. Hija mía, te pregunté antes si necesitabas confesar algo antes de continuar. Dijiste que no. Sí, señor, respondió Ad con voz suave. Pero ahora te lo volveré a preguntar, dijo el pastor Aula con un tono más firme. No como hombre, no como tu pastor, sino como alguien que Dios ha puesto aquí para proteger este altar. ¿Estás seguro? ¿No hay nada escondido en tu corazón? Adi se apartó la mirada, apretando la mandíbula. Checker frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué le estás preguntando realmente? El pastor se rió disimuladamente. Llevo muchos años en este llamado. He acompañado a tantas parejas. Pero hoy, cuando su novia entró en esta iglesia, sentí algo que nunca antes había sentido. Una oscuridad densa y asfixiante entró con ella. Los ojos de Ad volvieron a él. Eso no es verdad, dijo rápidamente. No estoy ocultando nada. Amo a Checker con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué se te movían los labios mientras caminabas hacia el altar? Estaba rezando, dijo. ¿Qué palabras decías? Ad dudó. Le estaba pidiendo fuerzas a Dios. ¿Fuerzas para qué? Abrió la boca, pero no salió nada. Checker se puso de pie. Bueno, esto se está volviendo demasiado, ¿eh? Dijo con aspecto molesto. Pastor, no entiendo qué está haciendo. Hoy es el día de mi boda. Hemos pasado por toda la terapia. Hemos esperado meses. Me conoces. Conoces mi corazón. ¿Por qué de repente tratas a Ada como si fuera una especie de... Porque vi que se le movían los labios, interrumpió suavemente la pastora Ayula. Y oí un susurro que decía, si bendices esta unión, tendrás las manos manchadas de sangre. Checker se congeló. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ad se rió nervioso. Eso no es posible. Debes haberlo imaginado. Quizás solo estés cansada o abrumada. La voz del pastor se apagó. Hija mía, si ese susurro fue solo imaginación,
Entonces explica el temblor en tus manos. Explica el frío en el aire. Explica por qué incluso ahora el espíritu en esta habitación no está en paz. La sonrisa de Ad desapareció lentamente. Hubo un silencio, un largo silencio. Luego llamaron a la puerta. El hermano MBA la abrió levemente. Señor, susurró, mamá Aka está esperando al fondo en trance, como usted pidió. ¿La hago pasar? El pastor Ayula asintió. Por favor. Cuando mamá entró, su rostro mostró una clara preocupación. Pastor, ¿qué sucede?, preguntó. ¿A qué se debe este retraso? El pastor la miró con dulzura. Mamá, necesito que hables libremente. Cuando conociste a Ad, ¿qué sentiste? Mamá Checker miró a Aden y a su hijo. Dudó, pero luego respondió. Intenté callarme porque no quería ser la suegra que lo arruina todo. Pero algo en ella siempre me inquietaba. Era demasiado cuidadosa, demasiado perfecta. Y cada vez que preguntaba por su familia, ella cambiaba de tema. Mamá, dijo Checker, sorprendida, nunca me dijiste esto. No quería destruir tu alegría, dijo con dulzura. Pero algo en mi espíritu seguía diciéndome, mira más a fondo. Ad se levantó lentamente. Esto no es justo, dijo. Ahora le temblaba la voz. Llegué a esta familia con amor. Lo hice todo bien. Yo respetaba a mamá. Vine para toda la consejería de la iglesia. ¿Por qué me tratas así? El pastor dio un paso al frente. Entonces déjame preguntarte una última vez. Y esta vez responde no con la boca, sino con el alma. ¿Quién te envió aquí? El rostro de Az se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los de él. Todos guardaron silencio. Pasaron unos segundos. Entonces susurró. No sé de qué estás hablando. Cher la miró confundida y dolida. Ada, ¿qué está diciendo? ¿Qué intenta sacarte? No lo sé, dijo en voz alta. No he hecho nada malo. Pero se le quebró la voz y sus manos temblaron aún más. Y finalmente, sus piernas cedieron. Cayó al suelo, con la cabeza entre las manos. No quería llegar tan lejos, dijo en voz baja y temblorosa. Solo debía acercarme. Eso es todo. La habitación quedó en completo silencio. Checker retrocedió. ¿Acercarme para hacer qué? No planeaba amarte, dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. No se suponía que fuera real. No planeaba importarme, pero empecé a caer y no podía parar. ¿Caer en qué?, preguntó Checker, alzando la voz. ¿De qué estás hablando? Ad lo miró. Roto, eras el siguiente objetivo. El pastor Aula se sentó lentamente por primera vez. Sus manos estaban firmes ahora. La pesadez se había disipado. Mamá jadeó. Objetivo, Adis asintió. Encuentran hombres ricos, solitarios, que buscan amor. A las mujeres se les entrena, se les enseña cómo comportarse, cómo ser todo lo que un hombre desea. Y una vez que se celebra la boda, el resto es fácil. ¿A qué te refieres con el resto?, preguntó Chica. Apartó la mirada avergonzada. La luna de miel, la bebida, el cuerpo se encuentra por la mañana. El testamento ya está firmado. La viuda hereda todo. La secta cobra su parte. Checker sintió que el suelo temblaba. ¿Tú ibas a matarme? No, susurró. Ya no. No podía hacerlo. Cambié el plan. Quería huir, pero dijeron que si lo hacía, moriría. La sala quedó en silencio. Todos se quedaron paralizados. Entonces habló el pastor Aula. ¿Quién te envió? No sé sus nombres reales. No usan nombres, solo rostros, solo números. Visten túnicas negras. Hablan en lenguas extrañas. Me reclutaron hace 3 años, cuando no tenía nada. Me prometieron poder, dinero, protección. ¿Protección de qué?, preguntó mamá. Del hambre, del dolor, de no ser nada. Dijeron que nunca volvería a ser pobre. ¿Y tú creíste a ellos? Sí. Checker negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. ¿Había algo de eso realmente tranquilo? Ni siquiera por un momento. Ella lo miró con ojos tristes. Los últimos 2 meses fueron reales. Cuando me abrazaste después de mis pesadillas,
Cuando me cantaste, cuando te arrodillaste ese día y dijiste que me protegerías de por vida, quise creerlo. De verdad que sí, pero las sombras eran demasiado profundas. Ya estaba demasiado metido. El pastor Aula se levantó lentamente. La boda terminó, dijo. Adis no discutió, no suplicó. Simplemente se sentó en el suelo, con el velo deslizándose, el maquillaje arruinado, su sueño destrozado. Hermano MBA, llamó el pastor con suavidad. Llama al equipo de la iglesia en silencio. Escolta a la trastienda. Llama a la policía. No montes una escena. Sí, señor. Checker, dijo el pastor con suavidad. No eres tonto. Eres un hombre que confió. Amaste con tu corazón. Pero el cielo rechazó esta boda por una razón. Te has salvado de algo peor que un desamor. Checker no respondió. Simplemente se sentó y se cubrió la cara. Mamá se acercó y le puso la mano en el hombro. Damos gracias a Dios, susurró. Damos gracias a Dios. Afuera de la iglesia, los invitados esperaban confundidos. El coro había dejado de cantar. Los acomodadores intentaban mantener a la gente sentada, pero algo claramente había salido mal. Dentro, el pastor Ayula salió de la sala, su túnica rozando suavemente el suelo. Caminó lentamente hacia el altar. Tomó el micrófono y miró a la multitud. Hijos míos, dijo, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, pero la boda ya no se celebrará. Por favor, os pido que oréis por la paz y por la verdad. Dios ha hecho lo que solo Él puede hacer. Gracias y que Dios te bendiga. Los jadeos llenaron la habitación. La gente se puso de pie, algunos lloraron, algunos aplaudieron, algunos susurraron. Pero el pastor Aula dejó caer el micrófono, se dio la vuelta y salió por la puerta lateral. La batalla había sido librada. La oscuridad se había detenido. Y en lo más profundo de su ser sabía que esto era solo el principio. El edificio de la iglesia permaneció en silencio, casi congelado en el tiempo. La boda que se suponía iba a ser el centro de atención en la ciudad terminó antes de comenzar. La gente todavía estaba afuera, confundida, hablando en susurros, tomando fotografías del altar vacío. Algunos se negaron a irse. Otros seguían haciendo preguntas que nadie podía responder. Dentro, el inspector estaba sentado en una de las habitaciones traseras, mirando al suelo como si pudiera darle respuestas. Su traje todavía estaba perfecto, sus zapatos aún brillaban, pero su corazón se había desmoronado. No había dicho ni una palabra desde que se llevaron a Ad. Incluso su madre, mamá, había dejado de hablar. Ella se sentó a su lado, agarrándole la mano con fuerza, como si intentara evitar que se rompiera. El pastor Ayula estaba junto a la puerta, observándolos con ojos cansados. Él no quería decir nada todavía. Quería dejar que el silencio hiciera su trabajo. A veces el silencio habla más fuerte que las palabras. A veces la gente no necesitaba respuestas. Solo necesitaban tiempo. Pero el tiempo no estaba de su lado. Un suave golpe se escuchó en la puerta. Era el hermano MBA. Su rostro serio. Entró sosteniendo un pequeño bolso. Señor, dijo en voz baja, encontramos esto en el vestidor de la novia. El pastor Ayula levantó una ceja. ¿Dónde exactamente? Debajo del tocador. Alguien lo había empujado muy hacia atrás, casi como si quisiera ocultarlo. ¿Es de ella? Sí, señor. Una de las damas de honor lo confirmó. Es su bolsa de repuesto. Checker finalmente miró hacia arriba. ¿Qué contiene? Preguntó con voz ronca. El hermano MBA dio un paso adelante y colocó la bolsa sobre la mesa. Aún no lo hemos comprobado. Pensé que sería mejor que lo vieras tú mismo. El pastor Aula asintió lentamente y abrió la cremallera de la bolsa. Al principio todo parecía normal dentro. Artículos de maquillaje, pañuelos, un pequeño frasco de perfume. Pero cuando buscó más profundamente, sacó algo extraño. Era un teléfono quemador, pequeño, negro, de esos que no necesitaban identificación para registrarse. A su lado había un sobre marrón doblado. El pastor Ayula abrió el sobre. Dentro había documentos legales, papeles de transferencia de propiedad firmados y sellados. Todo estaba a nombre de Checker y ahora pasó a manos de Hades. También dentro había una carta escrita a mano.
limpia. La tinta todavía estaba fresca. Lo abrió y lo leyó a quien correspondiese. Si estás leyendo esto, significa que mi marido ha fallecido. Con profundo pesar les informo que su muerte llegó demasiado pronto. Acabábamos de casarnos y yo lo amaba profundamente. Se adjuntan los documentos pertinentes a su patrimonio. Necesitaré su total cooperación para seguir adelante. La carta estaba firmada. Adobe Checker se levantó de repente y tiró la silla hacia atrás. Se acercó y agarró la carta de la mano del pastor. Lo leyó una vez, luego otra vez, luego le flaquearon las piernas y volvió a sentarse. ¿Ella escribió esto antes de la boda?, preguntó con voz temblorosa. Sí, dijo el pastor Ayula en voz baja. Ella lo planeó todo. Checker susurró. Incluso firmó los papeles. Ella iba a actuar como la esposa matutina. Ella me iba a enterrar y fingir que lloraba. Dejó caer la carta al suelo y se sujetó la cabeza con ambas manos. Mamá Chaca se puso de pie y lo rodeó con sus brazos. Hijo mío, estás vivo. Eso es lo que importa. Ella no tuvo éxito. Dios te salvó. Pero yo la amaba. Mamá, dijo con la voz quebrada, la amaba. Quería formar una familia. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo fue que no vi las señales? El pastor Ayula se sentó ahora a su lado. Porque eres un buen hombre, dijo. Y los hombres buenos no piensan como los malos. Viste lo que ella te mostró. Creíste lo que ella te dijo. Pero había señales, Checker. Simplemente no sabías lo que significaban. ¿Cómo qué? El pastor se inclinó hacia adelante. La primera vez que vino a recibir asesoramiento, ella apenas hablaba. Ella no hizo preguntas. Ella no sonrió. Era como si estuviera repitiendo líneas que había ensayado. Pensé que ella era tímida. Ella no lo era. Ella estaba escondida. Una mujer verdaderamente enamorada no puede esconderse al planificar su futuro. Luego llegó el día en que se negó a tomar la comunión. ¿Te acuerdas? Sí, dijo Checker lentamente. Ella dijo que tenía dolor de estómago. Ella no quería el Espíritu de Dios en su cuerpo. La oscuridad evita la luz. Checker meneó la cabeza, así que todo era falso. No, dijo el pastor, no todo. Creo que al final ella realmente empezó a preocuparse. Por eso confesó, pero el plan ya había ido demasiado lejos. Hubo otro golpe en la puerta. Esta vez fue la hermana Chinolo, una de las acomodadoras. Ella parecía nerviosa. Señor, hay un hombre en la puerta. Dice que sabe algo sobre la novia, su súplica de hablar contigo. El pastor Ayula se puso de pie rápidamente. ¿Dio un nombre? No, pero dijo que es urgente y que si no escuchamos ahora, alguien más morirá esta noche. Shaka y su madre miraron hacia arriba. Traédmelo, dijo el pastor. 10 minutos después, el hombre estaba sentado en la oficina de la iglesia. Parecía tener unos 45 años, vestía una camisa descolorida y zapatos polvorientos. Su cara estaba sudorosa y sus manos temblaban. Parecía alguien que había visto algo terrible. Mi nombre es Masi, dijo. Vivo en Aba, trabajo en administración de propiedades, pero conocí a una chica llamada Adice. El pastor Ayula se cruzó de brazos. La conocías de toda la vida. Ella era inquilina en una de las casas que yo administraba. Esto fue hace 3 años. Ella vino con una amiga. Dijeron que necesitaban un lugar tranquilo para orar y hacer negocios. Pagaron 2 años de alquiler por adelantado en efectivo. ¿Qué tipo de negocio? Vendían hierbas, medicina local, pero después me enteré que por la noche hacían otra cosa. ¿Cómo qué? Checker preguntó desde la esquina de la habitación. Uch miró hacia abajo. Señor, perdóname. Pero celebraban reuniones, unas reuniones extrañas. Oí voces, gritos, cánticos. Vi gente vestida con túnicas negras que llegaba tarde por la noche. Mujeres en su mayoría. Una noche los vi vertiendo líquido rojo en la puerta. Me dijeron que era aceite de palma, pero no creo que lo fuera. Mamá Chaca jadeó y se tapó la boca. ¿Qué pasó después? El pastor Ayula preguntó. Un día Ad desapareció, su amiga también. La casa estaba vacía, pero el suelo del dormitorio estaba lleno de cenizas, como si algo se hubiera quemado. Tenía demasiado miedo de contárselo a la policía. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Porque vi la boda en Facebook. Mi sobrina publicó fotos. Cuando vi su cara, casi se me cae el teléfono.
No pude dormir anoche. Tuve sueños malos. Luego esta mañana vi en internet que la boda se detuvo. Sabía que tenía que venir. Ella es parte de algo peligroso. No sé hasta qué punto, pero ella no es la única. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces el pastor Ayula se puso de pie. El hermano MBA dijo, «Ve y trae mi Biblia, mi rito de oración y el aceite de la unción. Algo sigue oculto y debemos profundizar». Más tarde esa noche, el pastor Ayula se sentó solo en su oficina. Había despedido a todos, incluidos a Checker y a su madre. Quería tiempo para orar, tiempo para escuchar. Se arrodilló en el suelo, colocó la Biblia delante de él y cerró los ojos. «Señor», susurró, «hoy me abriste los ojos, pero ¿qué más quieres que vea? ¿Qué más está oculto?». Él permaneció quieto. Después de unos minutos, una voz volvió a susurrar en su corazón. Tranquilo, suave, firme. Este no es el final. Otros han sido marcados. Sigue el fuego. Abrió los ojos lentamente. Luego se puso de pie. No se trataba solamente de una cuestión de tranquilidad. Se trataba de algo más grande. Algo que ya había tocado muchas vidas. Y si no actuaban rápido, correría más sangre. Cogió el teléfono y llamó a su hermano MBA. «Vamos a su casa», dijo, «ahora mismo». La calle estaba tranquila cuando el coche del pastor Ayula entró. El sol ya se ponía. Las sombras se extendían por la carretera, haciendo que las casas parecieran más oscuras de lo que realmente eran. El hermano MBA conducía. No dejaba de mirar por el retrovisor al pastor, que estaba sentado en el asiento trasero, con su Biblia y una botellita de aceite de unción en la mano. La furgoneta de la iglesia los seguía. Dentro iban otros 3 hombres de confianza del equipo de oración. El pastor Ayula solo había llamado a los que podía confiar. No quería ruido, no quería drama, solo quería la verdad. «Ya casi estamos, señor», dijo el hermano MBA, aminorando la marcha. La casa a la que iban estaba en una zona tranquila del pueblo. Era la casa donde Adice había dicho que vivía con su tía. La misma casa donde había guardado su vestido de novia, donde se había preparado para el día más importante de su vida. Ahora era la casa donde esperaban las respuestas. Se detuvieron frente a una puerta verde. El recinto también estaba en silencio. Silencio, no había música, ni luz en las ventanas, ni señales de vida. «Aquí está», dijo el hermano MBA. «Esperen», dijo el pastor Ayula. Miró por la ventana un buen rato y luego dijo, «Oren primero». Todos cerraron los ojos. «Padre», dijo en voz baja, «no venimos con orgullo, venimos en obediencia. Adelántese, exponga toda oscuridad, que nada quede oculto. Amén, amén». Los demás hicieron eco, salieron de los autos y caminaron hacia la puerta. El hermano MBA tocó suavemente. No hubo respuesta. Volvió a tocar, más fuerte. Seguía sin haber nada. «Voy a probar la manija», dijo. La puerta se abrió lentamente con un crujido. El recinto no era grande. Solo había espacio para un auto y algunas macetas. Las paredes estaban agrietadas en algunos lugares. Las cortinas de las ventanas no se movían. Caminaron hacia la puerta principal. Esta vez, el pastor tocó él mismo. Seguía sin haber respuesta. «Probemos por la trasera», dijo. Caminaron con cuidado, en silencio. La puerta trasera estaba abierta, solo un poco, como si alguien se hubiera ido con prisa. Entraron. La sala estaba limpia, pero fría. No había ventilador ni luces, solo una gran silla vieja, un televisor pequeño y un marco en la pared que mostraba a una mujer mayor. «Debe ser la tía», susurró el hermano MBA. Se adentraron en la casa. La cocina estaba vacía. El baño, limpio pero seco. Luego llegaron al dormitorio. Olía a polvo y a perfume viejo. Pero lo que vieron a continuación los hizo detenerse. Había símbolos en el suelo, extraños dibujados con tiza roja. Algunos parecían estrellas. Otros eran círculos con puntas afiladas. En el centro había un pequeño taburete con un pañuelo negro doblado encima.
El pastor Ayula entró con cuidado y se paró en el centro. Se arrodilló y tocó uno de los símbolos. Todavía fresco, han estado haciendo cosas aquí, dijo. Cosas serias. El hermano MBA cogió una caja de debajo de la cama. Dentro había cartas viejas, todas con diferentes nombres masculinos. Una carta le llamó la atención. Estaba dirigida a Asena Oke. Señor, esto es extraño, dijo entregándosela. Terminado. El pastor la abrió y leyó. Misión cumplida. El hombre se ha ido. He tomado el control de los bienes. Mañana nos presentaremos en la montaña. Quemen la casa en cuanto se confirme la transferencia de la propiedad. Sintió escalofríos. Vista de la montaña. Susurró. Hay más. No es solo una demolición. Se levantó rápidamente. Tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Al darse la vuelta para irse se oyó un fuerte ruido desde afuera. Un coche. Luego, el sonido de pasos corriendo, luego silencio. Hay alguien aquí, susurró uno del equipo de oración. Corrieron a la ventana y echaron un vistazo. Un hombre estaba junto a la puerta, alto, de piel oscura, con una gorra negra. Miró a su alrededor y luego corrió hacia un coche que los esperaba. El conductor dio marcha atrás rápidamente y desapareció calle abajo. Nos estaba observando, dijo el hermano MBA. Saben que vinimos. El pastor añadió. Esto es más profundo de lo que pensábamos. De regreso al recinto de la iglesia esa noche, mamá se sentó sola en el jardín de oración. La noticia del secreto de Ad la había sacudido profundamente, pero algo todavía no le cuadraba. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño colgante de plata, con forma de lágrima. Había pertenecido a su difunto marido. Ella siempre lo tocaba cuando sentía miedo. De repente, sonó su teléfono. Número desconocido. Ella contestó. Hola, mamá Checker, dijo la voz. Era un macho bajo y rudo. ¿Quién es? No necesitas saber mi nombre, respondió la voz. Pero tengo información sobre su hijo, sobre la chica con la que casi se casa. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de información? ¿Quieres toda la verdad o solo una pequeña parte de lo que tu pastor ya te contó? Ella se levantó lentamente. Habla claro. Nos vemos a las 10 p.m. esta noche, detrás del antiguo aserradero. Ven solo. No traigas teléfono. Si quieres saber por qué enviaron a Ade, ven. La línea se cortó. Se quedó allí un largo rato, con la mano todavía sosteniendo el teléfono. ¿Debería irse? ¿Y si fuera una trampa? ¿Pero qué pasaría si fuera real? Ella regresó adentro y encontró a su hijo. Mientras tanto, en la comisaría, Adis estaba sentado en una pequeña celda, mirando la pared. Su cara estaba hinchada de llorar. Tenía las manos atadas a la espalda. Él se había negado a hablar con nadie, ni siquiera con la oficial que le trajo la comida. No pidió un abogado, no pidió agua. Simplemente se sentó allí, susurrando algo una y otra vez. Perdóname, perdóname. Un detective entró en la habitación. Su nombre era oficial Kelvin, un hombre duro que había manejado todo tipo de criminales. Pero este caso era diferente. Lo sentí como algo personal. Y ahora, después de las cosas que informó el pastor, también me sentí espiritual. Él se sentó frente a ella. Adies, dijo con dulzura, estás en serios problemas, pero puedes ayudarte. Dinos quién está detrás de esto. Dinos dónde están los demás. Ella no respondió. ¿Por qué planeaste matar a Checa? ¿Quién te dio el veneno? ¿Cuántos otros hombres han muerto? Parpadeó lentamente y finalmente susurró. No me dejan hablar. ¿Quién? Ella lo miró por primera vez. Ellos están mirando. ¿Quién está mirando? Sus labios temblaron. Ellos lo ven todo. A las 10 de la noche mamá llegó al viejo aserradero. El lugar estaba oscuro, abandonado. Había árboles largos y tablones de madera esparcidos por todas partes. Ella vino sola, como se le había indicado, llevando únicamente su colgante y una pequeña linterna. Una sombra se movía cerca de uno de los camiones averiados. Desde allí llamó la voz. Ella caminaba lentamente. Un hombre salió. Era el mismo hombre de antes, el que había huido de la casa.
Yo solía ser uno de ellos, dijo en voz baja. Así es como sé lo que sé. ¿De qué se trata esto? Ella preguntó. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué? Su hijo estaba en una lista. El culto elige hombres con dinero, tierras y poder. La muchacha fue elegida para él. Entrenada, le dieron todo lo que necesitaba para ganar su corazón. ¿Por qué él? Porque se suponía que heredaría los contratos petroleros de su difunto padre el próximo mes. Si muriera esta semana, todo iría a parar a su esposa. Ella jadeó. Entonces, todo era cuestión de dinero. Sí, pero no solo eso. El culto se alimenta de sangre espiritual. Cuanto más poderoso es el hombre, más fuerte es la ofrenda. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó con voz temblorosa. Debes protegerlo, dijo el hombre. Ellos no se rinden. Si la novia falla, envían a otra persona o lo atacan de otra manera, ya sea por accidente, por comida o incluso mediante ataques de sueños. Él le entregó un papel. Estos son los nombres de otros en la lista. Dígaselo a su pastor. Pero ten cuidado. Es posible que algunos de sus trabajadores de la iglesia ya estén marcados. Antes de que ella pudiera preguntar algo más, él desapareció entre los árboles. Por la mañana el pastor se reunió con Mama Checker en privado. Ella le contó todo. Tomó la lista, leyó los nombres y se quedó congelado. Uno de los nombres era alguien cercano, alguien de la iglesia, y si no actuaban rápido, se derramaría más sangre. El sol apenas había salido sobre Humans. Cuando el pastor Ayula entró a su sala de oración, su rostro estaba cansado. Sus ojos no se habían cerrado en toda la noche. Después de escuchar la historia de Mamaca, después de leer los nombres en la lista que le dio el hombre misterioso, supo que las cosas habían cambiado. Ya no se trataba de Adonim. Colocó la lista en el suelo y se arrodilló junto a ella. Podía sentir el peso de cada nombre como si ya estuvieran bajo una maldición. Su voz era tranquila pero fuerte mientras oraba. Padre, esto ya no lo puedo comprender. Esta gente confía en mí. Estas familias confían en ti. Muéstrame las serpientes que se esconden en la hierba. Muéstrame cómo proteger estos nombres. Muéstrame dónde se esconde el próximo peligro. No hubo truenos ni ninguna voz del cielo, pero en su espíritu el pastor Ayula sintió algo, un empujón, una dirección. Comience con Checa. Se levantó, cogió su Biblia y llamó a su hermano MBA. Consigue el equipo intercesor. Comenzamos la primera vigilia de oración a las 6:07 a.m. Ungiremos la casa del verificador. Debemos bloquear todas las puertas que el enemigo pueda utilizar. A las 6:15 horas, 4 hombres y una mujer estaban junto al pastor en la puerta de Checa. Cada uno de ellos sostenía una botella de aceite y una guía de oración. Checa todavía estaba dentro de la casa, sentado en su sala con su madre. Apenas había dormido. Cualquier pequeño sonido afuera lo hacía saltar. Incluso el viento que rozaba la ventana hacía que su corazón se acelerara. Cuando llamaron a la puerta, se puso de pie lentamente, inseguro. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Soy yo, dijo suavemente el pastor Ayula. Checa abrió la puerta y dio un paso atrás. Llega temprano, señor. Yo tampoco pude dormir. El pastor lo miró atentamente. Sus ojos tenían círculos oscuros debajo. Su rostro había perdido el color. Este no era el novio fuerte y feliz de hace apenas 2 días. Este era un hombre que había enfrentado a la muerte y sobrevivido, pero aún no se sentía vivo. Checa, dijo el pastor en voz baja. Hoy estamos sellando cada rincón de esta casa con oración. Fuiste marcado, pero Dios lo expuso. Ahora debemos cerrar todas las brechas. ¿Marcado?, Checa preguntó. ¿Qué significa eso? Exactamente, el pastor entró seguido por el equipo de oración. Significa que alguien abrió una puerta en el espíritu para atacarte a través de tus emociones, a través de tu confianza, a través de la persona con la que te ibas a casar. ¿Lo intentarán de nuevo?, Checa preguntó. Sí, respondió el pastor, y no de la misma manera. Quizás no sea otra mujer. Podría ser otra cosa,
un amigo, una comida o incluso una llamada telefónica, pero vendrán y estaremos preparados. Habitación por habitación, el pastor dirigió las oraciones. Oraron en el dormitorio, oraron en la cocina, pusieron las manos sobre las puertas y ventanas, vertieron aceite en la entrada, declarando la casa una zona prohibida para todo poder oscuro. Checker observó todo en silencio. Su corazón estaba pesado, pero sentía algo que no había sentido en días: esperanza. Entonces alguien llamó a la puerta. Esta vez no era una cara familiar. Era un repartidor que sostenía una caja blanca. «Tengo una entrega para el señor Chaka Obi», dijo el hombre. Checker frunció el ceño. «¿De quién?». El repartidor meneó la cabeza. «Lo entregaron temprano esta mañana, sin nombre, solo instrucciones de entrega a las 7:11 AM en punto». El pastor caminó hacia la puerta. «Abre la caja», dijo. El hombre obedeció. Dentro de la caja había un pequeño pastel de frutas cuidadosamente envuelto con una cinta roja. No había ninguna nota, ningún nombre. La cara del inspector cambió. «Señor», dijo en voz baja, «Adís me dijo una vez que me prepararía un pastel de frutas para nuestra noche de bodas». El pastor asintió lentamente. «No lo toques», dijo. «Hermano MBA, lleve esto directamente a la oficina de la iglesia. Cierre con llave». El pastor se volvió hacia el repartidor. «¿Quién te dio esto?». «No sé el nombre», respondió. «Una mujer. Ella llevaba gafas oscuras. Dijo que era una amiga de la familia». «¿Dónde lo dejó caer?». «En el parque. Simplemente me dijeron que lo entregara aquí a tiempo». «Puedes irte», dijo el pastor. El hombre se alejó rápidamente. Checker observó cómo se llevaban el pastel como si fuera una bomba. «¿Crees que estaban intentando matarme otra vez?», preguntó. «Sí», dijo el pastor, «y lo intentarán más de una vez. Pero ese pastel no era solo comida, era una puerta espiritual. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera comido?». «Podrías haber muerto mientras dormías», respondió. «O puede que hayas empezado a ver cosas, a oír voces y a perder el control». Chaka se sentó en el umbral de la puerta. «Todo esto es demasiado», dijo. «¿Cómo se convirtió mi vida en un campo de batalla?». «Naciste para algo más que el dinero», dijo el pastor. «Eres un objetivo porque eres una puerta. A través de ti quisieron abrir un camino para la destrucción. Si te hubieran atrapado, se habrían mudado a otros lugares». Checker lo miró. «¿Quién más está en esa lista?». El pastor dudó un momento y luego dijo: «La gente en los negocios, el gobierno, incluso los líderes de la iglesia, están usando a las mujeres para llegar a ellos. Pero ahora que escapaste, el enemigo acelerará el paso. Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Observamos, oramos y vamos tras la raíz». De regreso a la iglesia, Mama Chaka estaba sentada en la oficina del pastor, sosteniendo firmemente su colgante. Estaba pensando en lo que el hombre misterioso dijo la noche anterior. «Si la novia fracasa, intentarán otro camino». Ella levantó la vista cuando entró la secretaria de la iglesia. «Mema», dijo, «alguien dejó esta carta para ti». «¿Para mí?». «Sí», dijo que era de una vecina, una mujer». Ella abrió la carta. Dentro había un mensaje escrito con tinta roja. «Detuviste la boda, pero no nos detuviste a nosotros. El niño todavía es nuestro. Si hablas otra vez, te llevaremos a ti en su lugar». Sus manos temblaban. Ella se levantó rápidamente y corrió a la sala de oración del pastor. «Señor», dijo, «me han amenazado». El pastor leyó la nota y luego levantó la mirada lentamente. «Están enojados», dijo, «pero eso significa que están expuestos». Dobló la nota y la colocó en su Biblia. «Mamá, vete a casa ahora. No hables con extraños. No comas afuera. Asignaré a alguien para que se quede contigo por ahora». Más tarde esa tarde, la policía llegó a la iglesia. El oficial Kelvin se reunió con el pastor en privado. «Señor», dijo, «hemos estado vigilando a Adase. No habla mucho, pero anoche empezó a decir cosas raras». «¿Qué clase de cosas?». «Dijo nombres. Algunos nunca los habíamos oído, pero 2 están en la lista que nos dio». El pastor asintió. «Se está desmoronando».
El oficial Kelvin dijo, pero alguien la visitó esa noche. ¿Qué quiere decir? La guardia salió durante 10 minutos. Cuando regresó, Adice estaba en el suelo jadeando. Repetía, vinieron de negro, me dijeron que me quedara en silencio. ¿Estaba herida? No, pero tenía miedo, profundamente asustada. ¿Puedo verla? Preguntó el pastor. El oficial Kelvin dudó. Solo si vienes ahora, dijo que quería verte. Esa noche, el pastor Ayula se sentó frente a Adis en la comisaría. Parecía débil, tenía los labios secos, tenía ojeras. Sonrió levemente al verlo. ¿Viniste? Vine porque llamaste. Ella asintió. Quiero decir la verdad, dijo, pero tengo miedo. Ya no tienen poder sobre ti a menos que se lo permitas. Miró a su alrededor. No fui la única novia, dijo en voz baja. Nos entrenaron en una casa de Joe. 20 chicas, todas hermosas, todas desesperadas. Nos eligieron una por una, nos dieron objetivos. Checker era mío. ¿Quién eligió los objetivos? Hay una mujer, se llama Madame Kimi. Viste toda de negro, nadie le ve la cara. Camina cojeando, pero su voz controla a la gente. ¿Dónde está ahora? No lo sé, susurró, pero sé que está observando. Tiene gente en la policía, en el gobierno, incluso en la iglesia. El pastor asintió lentamente. Has hecho bien en hablar. Ella extendió la mano sobre la mesa, temblando. ¿Dios me perdonará? Sí, dijo el pastor. Si verdaderamente te arrepientes, Él te perdonará. Ella empezó a llorar. Yo quería salir. Juro que lo hice, pero cada vez que intentaba irme, alguien moría. No quería matar a Checa, lo juro. Lo sé, Lukuji, dijo suavemente. Ahora dime, ¿qué es la vista de la montaña? Ella levantó la mirada bruscamente. Tú lo sabes, lo vi en una de tus cartas. Sus ojos se llenaron de miedo. Ahí es donde se hacen los verdaderos sacrificios. ¿Dónde está? Ella miró hacia otro lado. Te dibujaré un mapa. Esa noche, en su sala de oración, el pastor Ayula desenrolló los mapas que había dibujado. Era un pequeño pueblo en las afueras del estado de Kogi, una colina cubierta de árboles, sin nombre, sin caminos. Él lo miró fijamente. Él sabía lo que tenía que pasar a continuación. Esta era la ruta, y si no se fueran ahora, tal vez no tendrían otra oportunidad. La iglesia estaba tranquila ese domingo por la mañana. La alegría habitual que llenaba las paredes durante los servicios había desaparecido. No había música, ni aplausos, ni baile, solo silencio. Las sillas todavía estaban colocadas desde la boda que no se realizó. Las flores todavía estaban frescas. La alfombra roja todavía estaba limpia, pero nadie quería pisarla. El pastor Ayula estaba solo en el altar. No tenía su Biblia en la mano. Él no llevaba su túnica. Él simplemente se quedó allí parado, mirando fijamente el lugar donde Adis había estado parado unos días atrás. Ese mismo lugar donde vio sus labios moviéndose en silencio. Ese momento lo había cambiado todo. Dejó escapar un profundo suspiro. Su corazón estaba pesado, pero sabía lo que tenía que hacer. Bajó del altar y caminó hacia su oficina. Dentro ya estaban esperando el hermano MBA, el oficial Kelvin y dos ancianos del equipo de oración. En la mesa frente a ellos había una pequeña bolsa, una botella de aceite, dos linternas y los mapas dibujados a mano que les habían dado. Nos vamos esta noche. El pastor Ayula dijo al entrar. La montaña no es solo un lugar, es su altar, y si no los destruimos, volverán más fuertes. Señor, uno de los ancianos dijo, ¿estamos seguros de que es seguro? No sabemos qué nos encontraremos allí. No será seguro, respondió el pastor. Pero Dios no nos pidió que esperáramos el consuelo. Nos pidió que brilláramos en la oscuridad. El oficial Kelvin se inclinó hacia adelante. He tomado medidas para que haya copias de seguridad, dijo, pero nos iremos en silencio. Sin sirenas, sin ruido, solo una camioneta, un camino. El hermano MBA abrió el mapa y señaló un camino angosto marcado en rojo. Este camino conduce hacia el bosque, dijo. Desde allí es una caminata de 30 minutos cuesta arriba. Ahí es donde Ad dijo que estaba escondido el altar.
El pastor asintió. Luego nos preparamos, ayunamos, oramos, nos ungimos con aceite y vamos. Esa tarde, mientras el equipo rezaba dentro de la iglesia, Checker estaba sentado tranquilamente en su sala de estar. No había salido desde el día en que se suspendió la boda. Su teléfono seguía sonando, pero no contestaba. Sus amigos le enviaron mensajes, pero él los ignoró. El mundo todavía pensaba que se estaba recuperando de una boda rota, pero él sabía que era más que eso. Su corazón no solo estaba roto, estaba cambiado. Se levantó y caminó hacia el estante que estaba al lado de la ventana. Allí había fotografías de su infancia, de sus días en la universidad y de premios empresariales. Justo en el medio había un cuadro de él y su padre. Él lo recogió. «Papá», susurró. «Casi me atrapan». Se sentó y sostuvo la foto cerca. Un suave golpe se escuchó en la puerta. Era mamá Checker. «¿Puedo entrar?», ella preguntó. «Sí, mamá». Ella entró sosteniendo una pequeña caja blanca. «¿Qué es eso?», Checker preguntó. «Un regalo», dijo, pero no de Adim. Ella abrió la caja. Dentro había un collar sencillo con una pequeña cruz de madera. «Tu padre me dio esto cuando todavía éramos novios», dijo. «Me dijo que lo mantuvo a salvo durante un robo hace años. Quiero que lo uses hasta que termine esta guerra». Checker asintió y dejó que se lo pusiera alrededor del cuello. «Mema, ¿crees que estaré bien?». «Lo harás», dijo ella suavemente. «Sobreviviste al veneno. Sobreviviste a la mentira. Eso significa que tu historia no ha terminado». Esa noche, poco antes de las 11 p.m., la camioneta de la iglesia abandonó el recinto. Dentro estaban el pastor Ayula, el hermano MBA, el oficial Kelvin y 3 hombres del equipo de oración. No llevaban armas, solo sus Biblias, antorchas y botellas de aceite. El camino era largo, la noche era oscura, pero nadie se quejó. Exactamente a las 12:17 a.m. llegaron a la base de la colina. La zona estaba tranquila, demasiado tranquila. Hasta los grillos estaban en silencio. Salieron de la camioneta y encendieron sus linternas. «Permanezcan cerca», dijo el pastor. «No hablen a menos que sea una oración». Siguieron el camino marcado en el mapa, avanzando entre hierba espesa y árboles altos. La noche se sentía más fría con cada paso. Después de 30 minutos llegaron a la cima. Allí, escondido entre las rocas, había un claro plano. En el centro había una gran mesa de piedra. Alrededor había 12 sillas negras y detrás una alta estatua de madera cubierta con tela roja. El pastor avanzó lentamente. «Esto es todo», susurró. «Aquí es donde llaman a los espíritus». Uno de los miembros del equipo de oración señaló el suelo. Había cenizas por todas partes, papel quemado, trozos de tela, una Biblia rota y huesos. «¿Humano?», preguntó el oficial Kelvin. «Tal vez», respondió el pastor. De repente un fuerte crujido provino de los árboles detrás de ellos. Todos se giraron rápidamente. Nada. Luego, otro sonido, un susurro, luego una risa. Baja, suave, pero real. «Saben que estamos aquí», dijo el hermano MBA. «Han estado observando», agregó el pastor. Dio un paso al frente, derramó aceite sobre la mesa de piedra y comenzó a orar. «En el nombre de Jesús, todo poder que se ha alimentado de sangre aquí, rompemos su altar. Dispersamos su sacrificio». Los demás se unieron. El viento comenzó a soplar fuerte. La estatua se estremeció. Una voz gritó desde el arbusto: «Vete ahora o muere». Pero el pastor no se detuvo. A cada sacerdotisa oculta, a cada observador malvado, cegamos sus ojos. Confundimos su lengua. Cubrimos esta tierra de fuego. El viento se convirtió en una tormenta. La estatua se incendió sola. Las sillas cayeron una a una. La piedra se agrietó por la mitad. Entonces todo quedó en silencio. No más viento, no más voces, solo paz. El pastor se paró en el centro de las cenizas. «Consumado está», dijo. Rociaron aceite en cada esquina y luego bajaron la colina. A las 5:33 am,
Mientras el equipo regresaba al recinto de la iglesia, recibieron una llamada. Era de la comisaría. Ad había desaparecido. ¿Qué quiere decir con desaparecida?, preguntó el oficial Kelvin. La encontraron fuera de la celda, inconsciente. Tenía las muñecas marcadas con líneas negras, y en la pared alguien escribió con sangre: habló demasiado. De vuelta en la oficina de la iglesia, el pastor se sentó lentamente. Sabía lo que se avecinaba. La batalla apenas había comenzado, pero ahora el enemigo había dado la cara y él estaba listo. El sol de la mañana salía lentamente sobre Humans, pero la luz no era cálida. Se sentía extraña. El viento que soplaba a través del recinto de la iglesia traía algo pesado, algo afilado. Adicese se había ido, y ahora el pastor Ayula sabía que habían tocado el verdadero avispero. Se sentó solo en su oficina, mirando el mensaje manchado de sangre que la policía le había enviado a través de una foto. 3 palabras rojas estaban escritas en la pared de la celda. Hablaba demasiado. La habían silenciado, no con balas ni con veneno, sino con un miedo tan fuerte que su cuerpo se rindió. No tenía heridas, pero sus labios se habían ennegrecido. Tenía los dedos rígidos y los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que nadie debería ver jamás. El pastor cerró la foto en su teléfono y la dejó caer boca abajo. «Señor», susurró, «necesitamos tu ayuda». Llamaron suavemente a la puerta. El hermano MBA entró con un termo de té. «Señor, no ha comido». «No tengo hambre. Al menos bebe algo. Necesitas fuerza». El pastor no discutió, tomó la petaca y se sirvió una taza pequeña. «¿Cómo está Chaer?», preguntó. Todavía en silencio, MBA respondió. «No ha salido de su habitación. Su madre dice que ya casi no habla». «¿Y los demás?». «Pusimos guardias alrededor de los nombres de la lista, pero 2 teléfonos ya sonaron». «¿Cuáles?». «El jefe Iken y el honorable Félix. No hay comunicación con sus líneas. Uno de los miembros de nuestro equipo está revisando sus casas ahora». El pastor cerró los ojos brevemente. «Están acelerando. Intentan terminar lo que empezaron antes de que podamos detenerlos». «Señor», dijo MBA lentamente, «¿cree que alguien de adentro los está ayudando?». El pastor abrió los ojos y lo miró fijamente. «Eso es lo que tenemos que averiguar». Al mediodía, mamá visitó la iglesia. Llevaba una cesta de fruta, pero su rostro estaba serio. «Tuve otro sueño», dijo. El pastor se inclinó hacia adelante. «¿Qué viste?». «Vi a Checker de pie en un acantilado. Detrás de él había una multitud vitoreando. Delante de él había un fuego. Y justo cuando retrocedió para alejarse, alguien de la multitud lo empujó hacia adelante». «¿Vieron el rostro de la persona que lo empujó?». «No, el rostro estaba cubierto, pero llevaba una túnica de coro». La sala quedó en silencio. «¿Creen que es alguien de la iglesia?», preguntó. «Creo que es alguien lo suficientemente cercano como para integrarse, alguien que puede sonreír durante el servicio y matar después de la misa». Bajó la mirada. «Tengo miedo, pastor. Esto ha ido más allá de mi comprensión». El pastor se puso de pie y le puso la mano suavemente en el hombro. «No tienen que entenderlo. Solo tienen que permanecer cerca de Dios mientras luchamos». Esa noche se convocó una pequeña reunión de emergencia en la iglesia. Solo se invitó a líderes de confianza. 10 personas se sentaron alrededor de la larga mesa de madera. Ancianos, líderes de equipos de oración, ministros. El pastor se paró al frente. «Detuvimos una boda la semana pasada», comenzó, «pero descubrimos algo mucho más oscuro, algo que se ha estado moviendo en secreto durante años». Les contó todo: la secta, las chicas, el altar de la montaña, la confesión de Ad, su muerte repentina. Cuando terminó, la sala se llenó de silencio. Entonces, la hermana Fair, la directora del coro, levantó la mano. «Señor, dijo que alguien de adentro podría estar involucrado». «Sí, ¿cree que sea alguien de esta sala?». «No lo sé», dijo el pastor, «pero quien quiera que sea sabe todo lo que hacemos. Y ahora que Adis se ha ido, podrían atacar de nuevo». Uno de los ancianos, Papa Yupsi, tomó la palabra. «Entonces, ¿qué hacemos?».
Cancelar todos los servicios. No, respondió el pastor. Nos preparamos, oramos y abrimos los ojos. Esta iglesia debe estar limpia. En cada rincón se detenía. Y quiero que todos los jefes de departamento envíen los nombres completos de sus miembros antes de mañana. Cada trabajador, cada voluntario, cada persona que tiene acceso al edificio de la iglesia. A las 9:30 p.m., cuando el recinto de la iglesia quedó en silencio, una sombra se movió a través de la puerta trasera. La persona llevaba una sudadera con capucha. Sus pasos eran silenciosos. Caminaron rápidamente hacia la oficina del pastor. En su mano había una pequeña botella negra. Se detuvieron en la puerta, miraron a su alrededor, luego se agacharon y comenzaron a verter el líquido en el umbral. Pero justo cuando se levantaron, una voz dijo desde atrás, buscando algo. Era el hermano MBA sosteniendo una linterna. La figura se congeló, luego se giró y echó a correr. MBA lo persiguió. Gritó, ¡Seguridad! ¡Cierren la puerta! La figura de la sombra corrió más allá del pequeño jardín de oración, saltó un muro bajo y desapareció en la noche. Cuando llegó el resto del equipo, la persona ya había desaparecido. MBA señaló la botella negra que todavía rodaba por el suelo. Dentro había un líquido espeso y oscuro. El pastor llegó minutos después y lo recogió con un paño. Intentaron marcar mi oficina, dijo. Esto es sangre mezclada con polvo mágico. ¿Qué hace? Atrae confusión y muerte. Miró hacia el cielo oscuro. Ahora están desesperados. Mientras tanto, dentro de la casa de Checker, el joven estaba sentado junto a la ventana, todavía sosteniendo la foto de su padre. Llevaba la cruz de madera que le había regalado su madre. Miró la luna y susurró. ¿Por qué yo? Él no le estaba preguntando a Dios. Él solo estaba hablando al aire, consigo mismo. Solo quería una esposa. Solo quería ser amado. Su madre entró silenciosamente. Revísala. Él no se giró. ¿Quieres un poco de té? Él negó con la cabeza. Ella se sentó a su lado. Has estado en silencio durante demasiado tiempo. ¿Qué debo decir, mamá? Cualquier cosa. Aira, miedo, incluso dolor. Pero no silencio. El silencio es peligroso. Finalmente la miró. ¿Crees que esto se detendrá algún día? Sí, dijo ella, porque eligieron a la familia equivocada. Más tarde esa noche, el oficial Kelvin regresó al pastor con malas noticias. Señor, el jefe Iken está muerto. El pastor se quedó congelado. ¿Cómo? Accidente automovilístico. Los frenos fallaron. Su conductor sobrevivió y dijo que el coche actuó de manera extraña justo antes del accidente. Y el honorable Félix sigue desaparecido. El pastor se sentó lentamente. Están reduciendo la lista. ¿Necesitamos movernos más rápido?, dijo Kelvin. Lo haremos, respondió el pastor. Solo necesitamos un nombre real de alguien del culto que no haya desaparecido. Kelvin abrió su cuaderno. Hay uno, una mujer. Wynne mencionado por Atze. La rastreamos hasta una casa de moda en Eka. ¿Es ella peligrosa? Se rumorea que es quien se encarga de la preparación de encantos, pero no tiene antecedentes penales. Intocable, rica, popular. Entonces ella es nuestra siguiente parada. A medianoche, el pastor regresó solo al altar. Él yacía en el suelo. Dios, hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Necesitamos tu fuego. No mañana, esta noche. Ilumina el siguiente paso y muéstranos al traidor que se esconde entre nosotros. Mientras oraba, una ráfaga de viento entró en la habitación y en su espíritu vio un rostro medio cubierto pero familiar desde el interior de la iglesia. El altar estaba oscuro. La única luz provenía de una sola vela que el pastor Ayula había encendido horas antes. Había estado orando desde medianoche, acostado boca abajo, esperando. Cuando finalmente se incorporó, su cara estaba húmeda de sudor, pero su mirada estaba más aguda que nunca. Él lo había visto. No vio un rostro completo, ni un nombre, pero vio el borde de una túnica blanca, unas manos de mujer, una voz susurrando detrás de su púlpito. Alguien cercano, alguien de confianza, alguien de la iglesia.
Se levantó lentamente, recogió la vela y caminó de regreso a su oficina. Allí, extendidas sobre la mesa, estaban todas las listas del ministerio, los miembros del coro, los acomodadores, los guerreros de oración y los maestros de la escuela dominical. Cada nombre, cada cara. Tomó un bolígrafo y marcó con un círculo 4 nombres, uno de cada departamento. Luego llamó a su hermano MBA. Convoquemos una reunión especial, dijo. Diles que es urgente. Todos los jefes de departamento deben asistir. Y MBA, cierra la puerta después de que lleguen. Nadie se va hasta que yo lo diga. A las 7 a.m., 10 personas estaban sentadas en la sala de conferencias del pastor. Ninguno de ellos sabía por qué los habían convocado tan temprano. Algunos parecían preocupados. Algunos intentaron ocultar su miedo. La hermana Fair, la directora del coro, estaba sentada cerca de la ventana. El diácono Ken, jefe del equipo de acomodadores, se sentó a su lado. El elder Chinier, del equipo de oración, ajustaba su ropero cada pocos segundos. La hermana Vivian, la líder de los jóvenes, revisaba constantemente su teléfono mientras golpeaba nerviosamente su pierna debajo de la mesa. El pastor Ayula entró con una Biblia en una mano y una botella de aceite en la otra. No saludó a nadie. Él no sonrió. Caminó directamente hacia la pizarra que estaba en la parte delantera del salón. Escribió 3 palabras. ¿Quién nos traicionó? La habitación quedó en completo silencio. Entonces el pastor se giró para mirarlos. Detuvimos una boda la semana pasada, empezó. Y con ello, nos detuvimos hasta la muerte. Pero no detuvimos al enemigo. Todos se miraron unos a otros. Nadie habló. Vinieron a la iglesia y derramaron sangre en mi puerta. Nos persiguieron desde la montaña. Y anoche mataron al jefe Iken. Los jadeos llenaron la habitación. Y ahora lo he visto claramente, continuó el pastor. Tienen a alguien aquí. Alguien que conoce nuestros pasos, nuestros planes. Alguien sentado en esta misma habitación. Todas las miradas se movieron nerviosamente. Voy a hacer algunas preguntas, dijo. Y quiero respuestas. Respuestas reales. Si mientes, el Espíritu Santo lo expondrá. Caminó hacia la hermana Fair. ¿Cuánto tiempo llevas en esta iglesia? 10 años, señor. ¿Dónde estabas el viernes pasado por la noche? En casa, señor. ¿Puede alguien confirmarlo? Mi hija, ella vive conmigo. Él asintió. Pasó al diácono Ken. ¿Has visto caras extrañas en la iglesia últimamente? Sí, señor. Una mujer que nunca había visto antes. Ella vino durante la reunión de oración del jueves, se sentó atrás y se fue antes de cerrar. ¿La seguiste? No, señor. Pensé que era solo una visitante. El pastor se dirigió al elder Chinier. ¿Has servido en el equipo de oración por más de 15 años? ¿Alguna vez has sospechado de actividad de brujería dentro de la iglesia? Ella tragó saliva con fuerza. Sí, señor. Hace 2 años, durante una vigilia, alguien colocó un amuleto debajo del teclado. Lo encontramos durante la limpieza. ¿Descubrimos quién lo colocó? No, señor. El caso quedó enfriado. Se trasladó a casa de la hermana Vivian. ¿Dónde estabas anoche entre las 10 p.m. y la medianoche? Vivian parpadeó. Estaba en casa, señor. ¿Solo? Sí. ¿Nadie te vio? No, vivo sola. El pastor regresó al frente de la sala. No dijo nada durante unos segundos. Luego señaló directamente a la hermana Vivian. Estás mintiendo. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor, usted no estaba en casa anoche. Sí, lo fui. Te vieron en el cruce llevando una bufanda roja. Ingresaste un triciclo. El conductor dijo, le diste un paquete de hierbas para entregar a alguien llamada Madame K. La boca de Vivian se abrió, pero no salió ningún sonido. Todos la miraron fijamente. ¿Sabes quién es Madame K?, preguntó el pastor. Vivian se levantó lentamente. No sé de qué estás hablando, dijo. El pastor dio un paso adelante. Entonces explica por qué tu nombre estaba encerrado en un círculo en el cuaderno de Ed. Enumeraba a todas las chicas que se entrenaron con Madame K. Tu nombre estaba justo debajo del suyo. Las manos de Vivian empezaron a temblar. Miró a su alrededor con los ojos llenos de miedo. Pastor, te juro que mentiste sobre tu nombre cuando te uniste a esta iglesia. Dijo que tu verdadero nombre es Ngoyum.
Lo cambiaste hace 5 años. Te mudaste de Inyugu a Humans después de que desapareciera un caso judicial. El sudor le corría por la cara. ¿Pusiste la sangre en mi puerta?, preguntó el pastor. Ella no respondió. ¿Lo hiciste? Vivian se desplomó al suelo. No pretendía quedarme tanto tiempo. Lloró. Solo me enviaron a supervisar, solo a observar e informar. Pero cuando la boda fracasó, dijeron que fallé en mi tarea. Me dijeron que sería la siguiente si no terminaba lo que Ad empezó. ¿Quiénes son?, preguntó el pastor. Madame K trabaja con 3 hombres. Se reúnen una vez al mes. No sé sus nombres, solo entrego mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Nombres, rostros, horarios, temas de oración, cualquier cosa que demuestre que la iglesia se está fortaleciendo. El pastor se arrodilló junto a ella. ¿Quieres libertad? Ella asintió, llorando. Entonces danos una cosa real que podamos usar para terminar con esto. Vivian levantó la vista. Se reúnen la próxima semana, el jueves por la noche, en una casa detrás del matadero de Ahuaca. Es su nuevo centro. Se suponía que debía llevar a otra chica para que se capacitara. El pastor se puso de pie. Dame la dirección. Lo hizo. Entonces el pastor se volvió hacia el oficial Kelvin, que había estado esperando afuera. Prepara a tus hombres, dijo. Atacamos el jueves. 3 días después, el jueves por la noche, un caminante, una pequeña camioneta, se detuvo detrás de una hilera de tiendas cerca del matadero abandonado. Dentro estaban el pastor Ayula, el oficial Kelvin y 2 policías. Todos vestían de civil. Se movían en silencio. Entraron por un sendero estrecho. Frente a ellos había un bungalow con cortinas negras en las ventanas. La puerta estaba custodiada por un hombre alto vestido de negro. Sostenía un bastón, no una pistola, pero su mirada era mortal. Kelvin hizo una señal. Un oficial se movió a la izquierda, otro a la derecha. Se acercaron por ambos lados y agarraron al guardia rápidamente. No hubo tiempo para gritar. El pastor y Kelvin empujaron la puerta. Dentro había 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres sentados en círculo, rodeados de velas. Sobre la mesa había amuletos, polvo rojo y fotos. Una foto era de Checkers. Otra era del pastor Ayula. Se quedaron paralizados cuando la puerta se abrió de golpe. Una de las mujeres se puso de pie y gritó una palabra extraña, pero el pastor levantó su Biblia. En el nombre de Jesús. Las velas se apagaron solas. El viento entró por las ventanas. 2 hombres intentaron correr. Los oficiales los derribaron. Una mujer intentó morderse la lengua. El pastor le agarró la boca y oró en voz alta. No más sangre, no más secretos. Destruimos este altar ahora. El suelo empezó a temblar. Luego, silencio. El mal había sido derribado. Una semana después, la iglesia volvió a estar llena. Esta vez, no para una boda, sino para acción de gracias. Checkers se acercó al altar de la mano de su madre, miró a su alrededor. Luego tomó el micrófono. Casi muero, dijo. No, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Pensé que me casaba, pero Dios me mostró que estaba cayendo en una trampa. Hoy le agradezco por abrirme los ojos, por devolverme la vida. La multitud aplaudió, algunos lloraron. Entonces el pastor Ayula se acercó. Miró lentamente a su alrededor. No todas las bodas son la voluntad del cielo, dijo. Y no todas las sonrisas significan amor. Pero cuando Dios lucha por ti, incluso los enemigos secretos fracasarán. Que hoy nos recuerde que el mal puede llevar un velo, pero no puede escapar de la mirada de Dios. La iglesia se puso de pie y esta vez el altar estaba a salvo.